el Partido de la Liberación Dominicana, en su rueda de prensa que hace todos los lunes en la Casa Nacional del partido, se dedicó a hablar hoy del tema de la propuesta de reforma fiscal que ha introducido el gobierno ya al Congreso Nacional. Y para conocer esos detalles tenemos aquí a Richard Medina, miembro del Comité Político del PLD, además economista. Con él conversamos precisamente sobre esta propuesta que, reitero, ha presentado el gobierno para mejorar la economía nacional. Richard, ¿qué tal? Muy buenas tardes, para mí es un placer estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Esperamos, como le dije fuera de la pausa, porque Sí. si usted pensaba que no se lo iba a repetir, estaba equivocado. Esperamos que no extrañe al doctor, ¿no? Al estimado Roberto Cavada. Y si lo extraña, no se lo haga saber, oye. Porque usted sabe, por asunto de ego y cosas. Pero él para dijo ayudar. algo también, él dijo que bueno, que está descansando. Bueno, eso no es lo que estamos conscientes, pero una pregunta, Richard. Lo primero que yo quisiera saber, y voy a repetir esa pregunta, en el primer bloque también tuvimos un economista y pudimos hacerle esa pregunta. Para hablar de esto, lo primero es que a mí me gustaría entender cómo usted ve la economía nacional. Mira, es una economía que viene muy lenta, viene de hecho de un año 2025 bastante lento en el sentido de que la economía creció poco. Cuando la economía crece poco, nosotros lo vemos en que los comercios venden poco, las ferreterías venden poco, el consumo de los hogares en los supermercados va cambiando. Si antes consumíamos carne de cerdo, carne de res de primera, bueno, vamos consumiendo algo más barato. Si antes consumíamos salmón, vamos cambiando a tilapia, vamos a bacalao, ese tipo de consumo. Y se visualiza también en que hubo una baja creación de empleos privados. De hecho, en 2025 se crearon apenas 40.000 empleos privados, cuando se crearon 67.000 empleos públicos. Entonces, fue un año bastante complicado, bastante malo a nivel económico, y eso se potencializó con que a final de año los precios comenzaron a aumentar. Y ese aumento de precios fue básicamente generado por aumento de precios de los alimentos. Entonces, nosotros venimos de ese 2025, 2026 probablemente iba a ser mejor que 2025, pero igual no iba a ser tan bueno como estamos acostumbrados nosotros a ver el crecimiento económico en República Dominicana. Y evidentemente que esta crisis de Irán, con el petróleo, ese choque negativo de oferta petrolera que aumenta los precios del petróleo y la gasolina, pues genera una ola adicional de vulnerabilidades en República Dominicana. Entonces quizá no era el momento, ¿no?, de hablar de una reforma tributaria. O sea, estábamos mal y luego se empeoró. O sea, cuando digo mal es que veníamos de un crecimiento Así lento, es. luego tuvimos una situación que se sale de nuestras posibilidades Así es. porque es un factor externo, y entonces ahora en este momento tenemos esta situación que yo lo decía ahorita. Al final, si es percepción o no, las personas asumen su realidad como parte de la verdad. Entonces, cuando de manera secular hay que cambiar de comer salmón a comer tilapia, entonces sí se interpreta que la cosa no necesariamente están bien económicamente. Así es. Hay un tema ahí de precios, suben los precios y lamentablemente los salarios, la evidencia que tenemos a nivel macroeconómico es que no han aumentado de manera tan rápida como han aumentado los precios los últimos 12, 15 meses. Anuncia Donald Trump un acuerdo de paz con Irán. Parte de lo que decía el mensaje que él colgó en la red social que utiliza, que fluye el petróleo, algo así fue que colocó, fuel oil, una cosa por ahí. Luego Irán confirmó más adelante que sí, que había un acuerdo y se tiene incluso hasta una fecha ya para firmarlo, el viernes. Efecto inmediato a nivel global del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Asumiendo que efectivamente se firma y esa firma conlleva una apertura del estrecho de Hormuz y comienza a fluir el petróleo de los países del Golfo Pérsico hacia Asia, pues va a haber una caída importante del precio. Yo entiendo que probablemente veamos un petróleo, al menos en los primeros 2 o 3 días posterior a esa firma, posterior a la apertura del estrecho de Hormuz, por alrededor de $50 el barril, no sería extraño. Y luego comienza a subir. Casi siempre cuando uno ve una caída y luego se normaliza. Se normaliza, probablemente se normaliza alrededor de $80 el barril, 70, $80 el barril. Digo esto porque los mercados son muy reactivos, son muy emocionales. Entonces, cuando vienen este tipo de noticias que son muy positivas para los mercados, pues comienza a caer el precio de manera importante. Eso sería positivo para República Dominicana. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos, y que yo no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene, es: una vez se abre el estrecho de Hormuz,
la infraestructura petrolera que sufrió daños por los ataques de Irán y los demás países del Golfo Pérsico, ¿qué implica eso a nivel de producción de petróleo? Es decir, vamos a durar un año para volver a la producción de petróleo que teníamos previo al conflicto, va a ser algo inmediato, esa infraestructura debe ser reconstruida, ¿hasta qué punto? Porque todo lo que tenemos ahora son noticias, son rumores, y en estos temas, bueno, nadie tiene nunca la verdad. O sea, la verdad hay que verla una vez que pase el conflicto. Mi interpretación es que va a haber alguna dilación en reconstruir infraestructura petrolera, pero no es tan fuerte como uno originalmente la tenía pensado. Por lo tanto, el petróleo va a fluir de manera relativamente rápida. Con relación a la propuesta que ha presentado el gobierno y que depositó en el Congreso Nacional, me gustaría que agotaras los puntos que ellos han presentado públicamente hasta ahora. Por ejemplo, el incremento del ISR en las grandes empresas del 27 al 30%. ¿Qué piensa el PLD sobre eso? Está también el tema del impuesto que se paga por viajar, un incremento de unos $10, de 20 a 30, que se va a incrementar. Está también el tema del incremento en las transacciones bancarias de un 0.15 a 0.20%, si no me falla la memoria. Estas medidas, el gobierno ha dicho que son para ¿verdad?, agilizar la economía, que no van a afectar a la clase media. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Mira, lo primero es que es una reforma, porque ahora se ha querido vender que es un plan anticrisis, que es un plan pro crecimiento, es una reforma tributaria. Y al ser una reforma tributaria, tiene un componente, y es que reduce la cantidad de dinero que tienen las empresas o los ciudadanos y se lo pasa al gobierno. Podemos discutir si ese dinero que va a manejar el gobierno en exceso o en aumento lo va a manejar bien o mal. Yo entiendo que lo va a manejar de manera ineficiente, pero ya eso es una discusión a futuro. Ahora, lo cierto es que como reforma tributaria le está quitando dinero a los hogares, le está quitando dinero a las empresas, y eso genera menor crecimiento económico. Hay un tema, y es cuando entran en vigencia estas medidas. Por ejemplo, la del impuesto sobre la renta a las empresas grandes debe recaudarse el año que viene. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las empresas pagaron su impuesto sobre la renta, y no sería justo que un grupo de empresas que falte por pagar le cobren con un 30% cuando otros le cobraron un 27%. O sea que debe ser para el año que viene. Las otras dos que tú mencionas, esas tres son las que más dinero dejan. Sí. Las otras dos que tú mencionas, que son las transacciones bancarias, bueno, el PLD se opone. Más que nada porque entendemos que este es un país que necesita aumentar su grado de bancarización. Entonces, ese tipo de impuestos distorsiona la actividad financiera formal. Entendemos por qué lo hace. Bueno, es un impuesto bastante fácil de cobrar, deja relativamente mucho dinero, eso debe dejar 8.000, 9.000 millones de pesos en un año. Pero quizás no era el tipo de impuesto que uno esperaría, debido a que genera una distorsión adicional en el sistema financiero. Y sobre la tarjeta de turista, bueno, es un golpe bastante fuerte, sobre todo la diáspora dominicana. La diáspora dominicana, desde la pandemia, desde siempre, pero se vio más que nada de la pandemia, con las remesas que envió, fue lo que mantuvo a flote el consumo de los hogares dominicanos, particularmente los hogares más vulnerables, después que eliminaron FASE y PATI en 2021. Y siguen mandando, o sea, mandan 11, 12 mil millones de dólares al año, y esto evidentemente que es un nuevo golpe de este gobierno contra la diáspora. Hay otras medidas, evidentemente, que uno a veces no entiende bien cómo la van a hacer. Por ejemplo, se anunció que iban a aumentar el impuesto sobre la renta, o iban a cobrar el impuesto sobre la renta a contribuyentes, entre grandes comillas, difíciles de grabar. ¿Quiénes son esa gente? Estamos hablando de médicos, estamos hablando de abogados, estamos hablando de periodistas. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahí? Necesitamos claridad. Exacto. Y lo otro, que no es menor, es que está aumentándose de 10 a 15% la retención sobre los alquileres, y también sobre el pago de personas que son proveedores informales o consultores, que les retienen como impuesto sobre la renta. Eso es un duro golpe para la clase media en ambos casos, porque la clase media mayoritariamente es la dueña de 1, 2 apartamentos que están en alquiler, espacios comerciales de oficina que están en alquiler. Entonces tienen que pagar ese impuesto. Y lo otro es que aquellas personas que son consultores, bueno, van a pagar un 50% más de lo que actualmente pagan. Y con relación a la eliminación del anticipo, que aquí hace mucho tiempo que se está hablando de eso, de eliminar el anticipo. Ellos anunciaron que van a eliminar el anticipo para las microempresas
y me pareció confuso porque no sé, no conozco el tema de la categorización, pero entonces los profesionales y las empresas pequeñas pronosticaban pagar 3 meses en vez de 12 meses. O sea, ¿qué es lo que están proponiendo? Mira, yo he propugnado públicamente porque hay que eliminar el anticipo. ¿Cuál es el problema del anticipo? Que tú facturas, tú tienes una ganancia de un año Sí. y el año siguiente te lo dividen entre 12 y tú tienes que irlo pagando, aunque tú no necesariamente hayas comenzado a facturar ese año. Yo he tenido años donde los primeros 3 meses del año no facturo nada, pero tengo que pagar el anticipo. Exacto. Entonces, el anticipo es una especie de sesgo contra el flujo de caja de las empresas. Es positivo eliminarlo para la microempresa. Yo entiendo que debe incluirse la pequeña empresa. Solamente 3 meses le dieron. No se lo pusieron en 3 pagos, que 3 son pagos. de 50, 30 y 20%, pero yo creo que los pagos son muy altos, igual. Como Y sea no que te al resuelve, final- claro, no te resuelve el problema del flujo de caja. Ya. Lo ideal es eliminarlo o alternativamente dejarlo, pero en función de lo que tú vas ingresando, lo que vas vendiendo durante el año. Son dos modalidades. Bueno, el gobierno Que eligió. esa sería la más idónea, o sea, que Claro. calcula. De hecho, lo ideal sería que usted saliera de eso inmediatamente. En un Si tú mundo, estás en un facturando, mundo idílico, claro, si tú estás facturando. exacto. Pero se complica cuando usted tiene que estar pagando ahí todos los meses y este mes usted salió free o en negativo. Sí, claro, ¿no? Es lo O que sea, te digo. Ya, eso es un gasto igual que tu nómina, igual que tu Ujú, electricidad, exacto. igual que el gasto fijo que tú tengas. Exacto. Yo esa parte la veo positiva y creo que debe extenderse a la pequeña empresa. No solamente a las micro, que evidentemente casi 80% del total de empresas. Nosotros conversamos con alguien ahorita que nos dio un punto que nos pareció interesante. Él decía, en una primera propuesta de reforma fiscal, el gobierno aspiraba a obtener unos 90.000 millones de pesos. En esta se está hablando de 40, 50.000 millones de pesos. Él decía, por la forma en cómo fue introducido el proyecto, a mí me parece que habrá una segunda ola de reforma fiscal. ¿Es eso posible? ¿Qué tú ves Bueno, en mira, torno a eso? hay que ver qué es lo que busca el gobierno. Yo creo que 40.000 millones es mucho para lo que está escrito en la reforma, obviamente. El gobierno tiene su Yo estrategia, sobre todo porque hay impuestos que tienen que entrar, como dije, el impuesto sobre la renta, que es el que más deja, el año que viene, no este año. El gobierno tiene su estrategia, hay que esperar o tratar de intuir cuál es esa estrategia que tiene el gobierno. Yo no la conozco, pero sí entiendo que no es, esa no le va a generar a ellos los 40.000 millones que están buscando. Ahora, quizá ellos lo que están buscando es simplemente cubrir el subsidio, que son unos 20.000 millones de pesos, 25.000 millones ¿Qué tan de pesos. positivo es destinar esos recursos para cubrir ese tipo de gastos? Mira, fuera positivo, sí y solo sí, pasan dos condiciones. Primero, que sea una crisis de corto plazo, el sentido de que el petróleo baje este año, que yo creo que sí va a pasar. Y segundo, si tú utilizas el subsidio para evitar que los combustibles suban de una manera apreciable como han subido. O sea, los combustibles han subido 16, 17%. Y ya tienen unos meses subiendo, que se ha ido ese aumento trasladando a toda la cadena de suministro que tenemos y por lo tanto a los otros bienes. Entonces, Exacto. si baja mañana la gasolina, imagínate que el gobierno decide bajar la Prometieron gasolina. frizarla por 3 meses. Bueno, frizarla Hacia arriba. hacia arriba. Porque si baja deben comenzar a revisarlo. Sí. Ahora, si baja la gasolina, imaginémonos que baja a los niveles previos al inicio del conflicto, 293 pesos por galón la premium. Yo veo muy difícil que los precios que han subido como consecuencia de esto, de este aumento, bajen a sus niveles previos, lamentablemente. Entonces aquí hay una especie de, se llaman precios pegajosos a la baja, como se dice normalmente en economía. Yo en realidad, hoy he hablado tanto de economía que en realidad... Eres economista. No, yo no soy economista. Yo me estoy dando cuenta que estoy peor de lo que yo pensé, ¿verdad? Porque yo estaba esperando que me dijeran, no, que sí, que si baja el precio del combustible, que entonces que sí va a bajar. Pero realmente, cuando uno lo analiza a grosso modo, o sea, si se supone que ya el acuerdo se va a firmar este viernes, se bajan los precios del combustible y las medidas vuelven a su normalidad, tendría poco sentido seguir hablando de este paquete de reforma, ¿no? Yo pienso igual. Pienso igual porque que quiero, no, yo 2 más 2, 4, hay no. varias cosas. O sea, pienso igual si difícil. lo que se quería era recaudar dinero para cubrir el subsidio. Exacto. Bueno, pues ya el subsidio no va a necesitar cubrirse porque no va a haber. Exactamente. Y segundo,
aquí estamos incluyendo elementos que distorsionan ciertos sectores. Un sector, como dije, es la actividad bancaria. O sea, eso genera distorsión. Genera distorsión también este 15% de los profesionales que son los llamados informales que les retienen como impuesto sobre la renta un 10%, ahora va a ser 15%. Eso es una distorsión muy alta. Muy alta. Entonces, para lo que implica también, o sea, claro, a nivel lo otro de es que el tema de la indexación del mínimo exento de los salarios se indexó un 15%, debería ser un 55%. Y no se indexó un 15% en todos los tramos, solamente fue el primero, los otros fue un 4%, un 8%. Entonces yo creo que estamos generando unas distorsiones que y la recaudación no va a ser tan alta que yo realmente no le veo tanto sentido en este momento, cuando tenemos una situación de bajo crecimiento, precios aumentando, de por qué estamos yendo a una reforma tributaria. Si esto pasaría, vamos a decir que sí, que pase y que se apruebe y que a nivel económico, ¿qué representaría esto en la calle, en el pueblo, en la clase media, en las personas que van a tener esa diferencia de ese 5%? O sea, porque realmente, por ejemplo, todo el que hace servicios informales, incluso que trabajan de manera freelancer, puede que un día te vaya bien, pero puede que tú tengas un mes en el que no te vaya bien. Entonces, como que al final, ¿qué representa esto en el pueblo? Menos dinero en la calle, menos dinero en la calle. Obviamente, como dije, hay que ver cuándo entra. Menos dinero que ya se siente como si no hubiera. Como si no hubiese. Y menos capacidad para aquellas personas que tienen ingresos distintos a los salarios. O sea, una familia que tiene una vivienda alquilada y está pagando su 10%, ahora paga un 15%. Una familia que tiene una empresa que alquila un espacio comercial para una empresa, bueno, tiene que pagar un 15%. Pero que sigue ganando lo mismo. Sigue ganando lo mismo, pero tiene dos opciones. O lo asume esa familia ese aumento de impuestos, o le aumenta el alquiler a quien sea que le esté alquilando. Y lo otro, que no es menor, es que este aumento del impuesto sobre la renta de las empresas grandes, aunque no se traslada directamente a precios o inmediatamente a precios, en el corto plazo, en el mediano plazo, se va a trasladar a precios, porque las empresas lo que van a ver es que tienen que pagar más o menos un 11% más de impuestos sobre la renta el año que viene. Entonces eso hay que irlo ajustando y se ajusta en base a precio en países como este. Yo conozco muchas personas que uno lee, uno escucha, que son genios, son ilustres, pero definitivamente Juan Luis Guerra no sabe lo que él escribió todavía cuando él dijo el costo de la vida sube otra vez, el precio que baja ya ni se ve. Definitivamente a mí me asusta, y cuando digo que me asusta es porque en realidad el que quiere hacer las cosas bien le va a costar. Y cuando digo que le va a costar es porque va a tener que asumir otras responsabilidades que al final... Por eso y lo digo responsablemente, tuve muchísimo chino y muchísima gente que no te cogen pago con tarjeta o simplemente aceptan el pago en efectivo. Porque y están dispuestos a pagar incluso las sanciones que posteriormente le llegan. Sí, le sale más barato. Para evitar normalizarse o regularizarse. Lo que no debería hacer, ni uno promueve eso tampoco. No, para nada, pero, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay una molestia, por lo menos para los emprendedores, porque te desmotiva. No es que tú no puedes emprender, o sea, pago ¿de del qué anticipo, forma? por ejemplo. Exactamente. Cositas así. Pero bueno, Richard, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Queda mucho por hablar. Este tema va para largo. Ya está en cámaras. Me parece que justo en este momento está reuniéndose la Cámara de Diputados. Tienen como fin conformar las comisiones para trabajar el tema de la reforma fiscal. Vamos a ver los detalles de esa propuesta y posteriormente tendremos que seguir conversando sobre la misma. Muchas gracias. Un placer. Espero que no haya extrañado tanto al profesor. No, hombre, no. Yo le diré que lo tratamos bien. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de este magazine que no tiene nombre.